La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura. Y luego también porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo, había muchas cosas que no podía hacer y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que no me lo pensé y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y que dure eternísimamente. Nada, muchos besitos y a seguir. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Señores de la Fuerza Armada, señor comandante de las Fuerzas Armadas, quítenle apoyo a ese patojo de mierda. Eso venimos acá, no venimos a ningún vandalismo acá en Quito. Y nuestra lucha es para todos los ecuatorianos. We call upon Turkey to immediately stop its unilateral military action in northeast Syria. España, como gobierno, estoy hablando como ministro en funciones de España, junto con los otros 28 países de la Unión, al unísono hicimos ayer un llamamiento al cese inmediato de la ofensiva en el nordeste de Siria. I'm here for my grandchildren and all of their generation, and for the poorest peoples who are experiencing enormous suffering already and have done the least to cause it. Hemos venido por la sexta gran extinción en la que nos estamos adentrando. Hemos venido porque tenemos tres demandas. Una, que se diga la verdad de la situación que está ocurriendo. Dos, que se tome acción inmediata y que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025. Y tres, que haya más democracia a través de un órgano estatal que se llama las Asambleas Ciudadanas, que escoge a ciudadanos de manera aleatoria y representativa para guiar sin intereses partidistas ni económicos el futuro del planeta de cara al cambio climático. Si hoy los gobiernos no afrontan los desafíos ambientales es porque existe un mecanismo de poder que se llama puertas giratorias, que permite que empresas como Acciona, como Iberdrola, como BBVA, como Endesa, como Naturgy, que se pueden comprar políticos. La necesidad de una intervención pública del aceite con dinero comunitario, porque se justifica ante la caída estrepitosa de los precios aquí en origen, pero también ante lo que se nos puede avecinar, ojalá no sea así, de los aranceles que quiere imponer la administración Trump. Que nadie tenga duda acerca de la salida final de los restos del dictador del Valle de los Caídos, que estamos solo a días de finalización de todo este procedimiento que, repito, nos ha dado mucho trabajo, pero un trabajo que consideramos muy digno por nuestra democracia. Y no va a haber medios de comunicación. When you walk, I stumble. When you talk, I mumble. And when you smile, I have to turn away.
When you shine, I'm cloudy. When you climb, I'm doubting that I won't fall before I reach. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más. Hoy ya es viernes, por fin es viernes, termina la semana, tenemos por delante 48 horas, bueno, todavía no, porque está empezando para algunos, otros los que estén escuchando el programa en diferido, nuestra retaguardia estará todavía, bueno, más cerca, si cabe, del fin de semana para descansar estas 48 horas, para portarse un poco mal, para disfrutar de la vida. Buenos días, María Navarro, María.es. Muy buenos días. Ya ha llegado, en nada más llegar dice... Por fin, ya llega el viernes. Pero no les digas eso, que van No. a pensar que no quiero estar con ellos. No, pero es la cosa de querer descansar que también está muy bien. Bueno. Todos queremos que llegue el viernes. Bueno, es viernes, hoy tenemos muchísimas cosas de las que hablar aquí en el programa, porque hoy es, como todos los viernes, analizamos aquí alguna película, alguna serie, algún documental que nos ayuda a comprender también un poquito cómo se está transformando, cómo está cambiando nuestra sociedad por la cultura audiovisual. Lo hacemos de la mano de la periodista Ana Pastor y hoy lo que ha elegido es una propuesta muy interesante. Hemos recibido muchísimas llamadas de oyentes, muchísimas notas de voz de oyentes. La miniserie Creedme. Es una serie absolutamente espectacular, muy dura, sobre un caso de violación de un violador a cuyas víctimas no creían prácticamente nadie, no creían las autoridades. Esto fue desarrollado en un libro que ganó un Pulitzer, fue desarrollado ahora en una serie de televisión, está recibiendo unos extraordinarios elogios y es una muy buena vacuna y una muy buena llamada de atención contra la manera en la que tanto autoridades como la ciudadanía vive con desinterés y, en fin, la igualdad, los derechos de las mujeres, la violencia sexual. Así que vamos a hablar de eso, lo haremos después con Ana Pastor, pero además los viernes ya sabéis que analizamos también la prensa internacional, la forma en la que se ha referido a nuestro país, y vamos a hablar también con Ada Colau, porque se está celebrando en Copenhague la cumbre mundial, una cumbre mundial de alcaldes sobre el cambio climático. Allí se han reunido alcaldes de más de 70 países para intercambiar propuestas para intentar dibujar un futuro más saludable, más sostenible, y hablaremos en un ratito con Ada Colau, que se encuentra precisamente asistiendo a esa cumbre climática, porque es verdad, es muy interesante. Siempre hablamos de los grandes retos que tenemos por delante, pero tanto Barcelona como Madrid, como otras 28 ciudades del mundo han conseguido reducir sus emisiones de CO2 con algunas propuestas muy innovadoras. Y Barcelona y Madrid, por ejemplo, han conseguido reducirlo por encima del 22% las emisiones de CO2. Así que hay muchas cosas por hacer relacionadas con el transporte público, relacionados también con los corredores verdes, con un montón de iniciativas que se están dando por el mundo. Hacia allá va Ada Colau, y como hay un montón de temas relacionados con la actualidad española, con la irrupción del nuevo partido de Errejón, la manera en la que eso puede afectar a la posición de los partidos catalanes, allí le preguntaremos a Ada Colau por todo esto y también por la sentencia. Porque en los oscuros callejones de la Corte madrileña las especulaciones vuelan en las últimas horas. Todo el mundo da por hecho que la próxima semana verá la luz la sentencia sobre el 1 de octubre. Lo lleva alguna portada hoy, da algunas claves de en qué dirección puede ir esa sentencia, pero todo el mundo da por hecho que será hacia el lunes, hacia el comienzo de la semana, cuando se conozca finalmente. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía catalana? También cómo se habla en las últimas horas sobre la exhumación de los restos de Franco. Ambos acontecimientos, que son muy importantes, puede que coincidan en el tiempo. Puede ser una herramienta para el gobierno para tratar de paliar los efectos de una sentencia que va a ser acogida, desde luego, sin ninguna duda, en Cataluña, con muchísima crítica, de forma que intentará el gobierno contrapesar una cosa con la otra, hará coincidir la exhumación de Franco. Parece que ya hay vía libre judicial. Hoy el Consejo de Ministros tiene que tomar una decisión al respecto, así que sabremos un poquito más en qué plazos nos movemos. Le vamos a preguntar por todo esto a Ada Colau, a la alcaldesa de Barcelona, y ahora cuando tengamos enseguida la oportunidad de conversar, de charlar con ella, porque esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola.
Así que os pedimos que utilicéis el hashtag que hemos elegido hoy para poder organizar la conversación, para conversar con los oyentes. Y ya podéis imaginaros, almohadilla la cafetera Colau, que es en este momento ya trending topic. Almohadilla la cafetera Colau. Y os pedimos que utilicéis el hashtag también para participar, para comentar, para enviarnos vuestras propuestas y también vuestros análisis. Porque además ya sabéis que tenemos varias formas de comunicación aquí en el programa. Tanto el hashtag como el WhatsApp del programa, donde podéis enviar vuestras notas de audio. Ya sabéis, unos 30 segundos de nota de audio con un pequeño titular para que podamos organizar esta conversación, para que la podamos ordenarla. Buenos días, Resistencia. Soy Ramón de los Yayoflautas de Madrid. Quería informaros de lo que estamos preparando para mañana, día 11. No sé si sabéis, seguro que sí, las marchas de jubilados que vienen andando desde Rota en Cádiz y desde Bilbao a la gran manifestación que hay en Madrid el próximo miércoles día 16. Queremos acompañarles caminando en un tramo del recorrido entre Venturada y Pedrezuela y comer con ellos y que nos cuenten el esfuerzo tan enorme que están realizando. Iremos unos 20 yayoflautas con nuestros chalecos amarillos y gritaremos con ellos alto y fuerte: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Un abrazo a todos vosotros y mucha y buena vida, cafetera. Bueno, pues mucha fuerza, mucho ánimo a esta marcha por las pensiones que viene recorriendo el país, una reivindicación, no solo en España, una reivindicación en todo el mundo de la gente mayor, que primero con los que se ha adquirido una deuda por tantos años de trabajo que han estado cotizando y a quienes nadie garantiza ahora además las pensiones y una dignidad en el cobro de esas pensiones, pero sobre todo también una manera de equilibrar socialmente, de hacer justicia con aquellas personas que llevan toda la vida trabajando. Y la conciencia además que tienen de solidaridad intergeneracional, porque ellos, digamos que ya tienen garantizada su pensión. En realidad están saliendo a la calle también por nosotros, por los que vamos a venir después y por las pensiones que nos pueden quedar al resto de las generaciones, con lo cual también tener eso en cuenta. Bueno, pues saludamos a los yayoflautas, saludamos a todos aquellos que están luchando siempre en la barrera, en la batalla de las pensiones y por los derechos y la igualdad, y saludamos también a quienes se están incorporando al programa, a los oyentes, a través de ese hashtag almohadilla la cafetera Colau, como está haciendo Teresa Pablo. Muy buenos días, Teresa. Cría Cuervos, buenos días, Cría Cuervos. Ahora hablaremos porque efectivamente Cría Cuervos te sacarán los ojos, no digo en el caso tuyo, pero tenemos que analizar, también tenemos que hacer aunque sea un comentario sobre la entrevista ayer en el programa El Hormiguero de Pablo Motos a Santiago Abascal. No lo hicimos antes, nos parecía que era contribuir precisamente a darle difusión a un evento sobre el que tenemos extraordinarias dudas, porque cuando uno le da altavoz a la extrema derecha y cree que lo puede desactivar con su discurso, está incurriendo en el principal de sus errores. Está cayendo en la principal de las trampas del discurso de la extrema derecha. Ellos no necesitan que se les desmonte el discurso, solo necesitan un altavoz. Da igual allí lo que griten, da igual lo que hagan. Y fijaos, muchos de los comentarios que hoy había en las redes sociales, lo que decían es: ¿cómo me gusta este Abascal? Porque es el que más claro habla. Y daba igual lo que estuviera diciendo. Daba igual que Pablo Motos en su inocencia crea que puede desmontar el discurso de la extrema derecha llamando a divertirse al hormiguero a Santiago Abascal. Da igual que piense que él es el elegido, el iluminado para desmontar el discurso de la extrema derecha. El problema es que Santiago Abascal no necesita, le da igual ser desmontado o no, solamente necesita un espacio para poder poner sus ideas una detrás de otra. Y esto es lo que consiguió ayer. No hay más que ver las redes sociales para ver el efecto tan inmediato que tuvo, y a mí me parece muy, pero que muy preocupante la manera tan ingenua, la manera tan, si no intencionada, porque quiero pensar que no es intencionado, pero a lo mejor sí interesado, porque se perseguía a la audiencia básicamente, pero la manera en la que le estamos abriendo la puerta a la extrema derecha con una ignorancia absolutamente formidable, en un país en el que además es tan fácil que cale el discurso de la extrema derecha porque tenemos las bases que tenemos y tenemos la tradición que tenemos. Pues que además es curioso que nos dé más miedo la ficción que la realidad, porque nos sorprendemos muchísimo con todas estas series distópicas, todas estas películas que lo que hacen es precisamente
advertirnos del discurso del odio, del discurso de la extrema derecha, y nos sorprendemos de ver esas películas, de ver esas distopías, y sin embargo luego la realidad no nos da tanto miedo, ¿no? Ojalá nos diese más miedo la realidad que la propia ficción. Al menos también a los medios de comunicación, porque yo creo que de lo que estamos hablando también es de la responsabilidad social de los medios de comunicación respecto a la opinión pública. Claro que el hecho de entrevistar a alguien como Santiago Abascal influye en la opinión pública. Influye tanto como que puede que incluso haya conseguido que le regalen muchos votos a la extrema derecha. No, sin duda. Hoy hay un artículo muy interesante en el periódico El País que analiza precisamente esto, ¿no? El gran mitin de Santiago Abascal. Un mitin sin interrupción, en horario de máxima audiencia, en formato de diversión, y donde pudo hablar durante 40 minutos con total libertad sobre su programa, sobre su proyecto político. Si no quieres más prueba que esa. Y claro, dice, no, pero fue muy crítico Pablo Motos. No, eso no es ser muy crítico. Eso es dejarle espacio para blanquear, para explicar. Eso es entregarle a una herramienta como esa, a ese discurso. Solo había que ver ayer el timeline de el hashtag y ver cómo estaba funcionando el comportamiento en las redes para darse cuenta de que estaban guardias civiles, policías nacionales, Jusapol, todos comentando y participando en directo y pidiendo que se abordasen sus problemas de igualdad salarial, sus cosas. Un 2% de los votantes de Vox pertenecen a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Debería abrir un motivo de reflexión lo que tenemos por delante. Así que mientras unos y otros juegan de forma completamente irresponsable a abrir la puerta, y después se escandalizan mucho cuando ven Years and Years y cuando ven otras películas distópicas, como decía María, o El cuento de la criada, y nos parece todo absolutamente lejano, bueno, les invitamos a que hagan una pequeña reflexión. No hay manera de desactivar el discurso del odio si no es enfrentándolo de otra manera, como se ha aprendido en Grecia, como se ha aprendido en otros países con Amanecer Dorado, como con lo que ha ocurrido con Amanecer Dorado. Y la única forma de combatir eso es que queden muy retratados. Y ¿sabéis lo que hicieron con Podemos? Los fueron dividiendo. Dieron cobertura a los moderados. Hicieron que se produjeran divisiones internas que eran alimentadas en los medios de comunicación. Eso es lo que ha estado ocurriendo. Eso es como la derecha ha estado desactivando todos los movimientos de izquierdas. Pero parece que no hemos aprendido nada. Así que... Sobre todo porque lo que decía es que tenemos además el ejemplo de Grecia, lo decía Ibai Arvide ayer, decía, en Grecia los medios también invitaban a los fascistas a programas de entretenimiento. Hacían preguntas como, ¿cocinas cuando estás solo? A los neonazis, además de convertir en noticia todo lo que decían. Luego, esos mismos medios de comunicación se preguntaban por qué Amanecer Dorado subía. Y es que esto ya lo hemos visto, si es que ya conocemos esa película, no hace falta que nos la cuenten, por eso no se entienden este tipo de comportamientos. A mí me preocupa porque en España hay unas raíces que son muy peligrosas, y no porque tengamos algo genético relacionado con el odio, con la extrema derecha, sino porque aquí damos por naturales discursos que en otros países son absolutamente impensables en la vida pública. Y como en el momento que tú abres la puerta, ya lo había dicho Isaac Rosa aquí cuando entrevistamos a Jason Stanley, el autor del libro Facha, que es uno de los libros revelación de este año que analiza precisamente el auge de la extrema derecha en todo el mundo, catedrático de la Universidad de Yale, que ha observado movimientos fascistas en todo el mundo y la manera en la que se están reintroduciendo en el debate público. El libro en España lleva el prólogo de Isaac Rosa. Hablamos aquí con Jason Stanley y con Isaac Rosa. ¿Os acordáis cuando iniciábamos la temporada? Isaac Rosa decía una cosa, el problema de todo esto es que el discurso se va introduciendo, que existe ya una base de la que se está alimentando, que probablemente la organización social, los sindicatos sean la única vacuna contra la colectividad, sea la única vacuna contra ese discurso tan profundamente egoísta, y la única manera que tengamos para combatirlo, para luchar contra ese discurso de odio que pasa tan inadvertido, porque va calando, y luego no será protagonizado algún día el resurgir, la emergencia del fascismo y de la extrema derecha, no será protagonizado, no os engañéis, por Santiago Abascal o por las caras más dulces, ya vendrán otros después, porque ya habremos abierto la puerta al discurso del fascismo y nos parecerá que lo siguiente no es tan grave, como a algunos les está pareciendo que no es tan grave el discurso que traen formaciones políticas como la que ayer tuvo prácticamente una hora de televisión gratuita.
Además, recordabais por aquí, ¿no? Decía Nómada por el Mundo que el programa fue muy years and years, ¿no? Que ese es el miedo. De hecho, incluso ya antes de esta famosa entrevista se hicieron hasta parodias, ¿no? En algunos programas de humor. Y no se quedaba más miedo si la realidad o la ficción, ¿no? Y es que esto ya lo hemos visto. Si es que nos lo han contado en muchas series de televisión. El problema es que además yo veo una gran ingenuidad en algunos profesionales que dicen, no, pero yo puedo, voy a hacer una entrevista muy dura. Ayer veías las reacciones, bueno, había una parte de súper radicales que decían, le ha preguntado por el aborto, qué vergüenza de entrevista. Pero el problema es que no es que le haya preguntado por el aborto, el problema es que tuvo tiempo para contestar sobre el aborto un tipo como Santiago Abascal. Entonces, dar espacio a este tipo de discursos en televisión, pues es lo que tiene. Bueno, en todo caso es un formidable reto para una sociedad que se pelea entre los reaccionarios, aquellos que están agarrados a la vida hace 50 años, a cómo era el mundo hace 50 años, y el resto de los ciudadanos que miramos atónitos, en efecto, a cambios tan formidables que se están dando por todo el planeta. Y a retos muy importantes, como el reto del cambio climático. Hay movimientos en todo el mundo. Ya sabéis que está este movimiento Extinction Rebellion movilizándose en buena parte del planeta. En Londres hubo una concentración muy importante. I'm here for my grandchildren and all of their generation, and for the poorest peoples who are experiencing enormous suffering already and have done the least to cause it. Donde la gente mayor se preocupaba por el futuro que le estaban dejando a sus nietos. En España también Extinction Rebellion va creciendo. Hemos venido por la sexta gran extinción en la que nos estamos adentrando. Hemos venido porque tenemos 3 demandas. Una, que se diga la verdad de la situación que está ocurriendo. 2, que se tome acción inmediata y que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025. Y 3, que haya más democracia a través de un órgano estatal que se llama las Asambleas Ciudadanas, que escoge a ciudadanos de manera aleatoria y representativa para guiar sin intereses partidistas ni económicos el futuro del planeta de cara al cambio climático. Así que movimientos en todo el mundo alertando sobre el reto que supone el cambio climático. Y como decimos también, están convocados en Copenhague alcaldes de más de 70 países reunidos para intercambiar propuestas que conduzcan hacia un futuro más saludable, más sostenible, y hasta allí están participando en la Cumbre Mundial de Alcaldes, en un foro importantísimo. Alcaldes, como digo, de todo el planeta. Hasta allí se ha desplazado también Ada Colau, con quien vamos a conectar ahora en unos minutos, y a quien tenemos que preguntarle por numerosos asuntos también relacionados con la actualidad española, la alcaldesa de Barcelona, que además, en un momento en el que estamos asistiendo a la espera de que se haga pública, previsiblemente será la semana que viene, a partir del lunes, que se haga pública la sentencia del procés, la sentencia del 1 de octubre. Dice el periódico El País que el Supremo descarta el delito de rebelión consumada, que la condena por este delito habría implicado de 15 a 25 años de cárcel, que las penas van a ser escalonadas según la participación en los hechos de cada procesado, que el tribunal hará pública la sentencia a principios de la semana que viene, algo sobre lo que se viene especulando mucho en las últimas horas. En los oscuros callejones de la corte madrileña, a la espera de que esto suceda. Y también numerosa rumorología sobre la exhumación de el dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Ya sabéis que finalmente el Tribunal Supremo ha dado luz verde y se espera que hoy el Consejo de Ministros decida en qué momento serán exhumados los restos del dictador. Es conveniente hacerlo coincidir con la sentencia del Estatut, con la sentencia del 1 de octubre. Se estaría tratando de enviar algún mensaje. Lo digo porque si la sentencia sale el lunes es el día más probable en el que se producirá la exhumación, porque es el día en el que está cerrado el Valle de los Caídos, de manera que es un día muy oportuno para hacerlo. Se ha especulado mucho, se hará por aire, saldrá en helicóptero, por tierra. Así que, perdón, que estaba a punto de estornudar. Nada, estornudo. Así que, bueno, mientras tanto, pues en efecto, el gobierno dice que quedan pocos días ya para la exhumación y que se hará sin medios de comunicación presentes. Así que nos quedan días, que nadie tenga duda acerca de la salida final
de los restos del dictador del Valle de los Caídos, que estamos solo a días de finalización de todo este procedimiento que, repito, nos ha dado mucho trabajo, pero un trabajo que consideramos muy digno por nuestra democracia. Y no va a haber medios de comunicación. Porque claro, en efecto, es importante este asunto, habida cuenta de que si se hace coincidir con la sentencia del Procés, el hecho de que muy probablemente esto terminará en las portadas de todo el mundo, así que es una manera de combatir informativamente también las reacciones que puedan derivarse de la propia sentencia y una forma de presentar al Estado pues ambidiestro, ¿no? Por una parte, duro en lo territorial, pero por otra, con convicciones democráticas, sacando a los restos del dictador del Valle de los Caídos. Bueno, sea como sea, lo veremos, porque no son más que especulaciones a esta hora, y si no es el lunes, la exhumación podría producirse el lunes siguiente, aunque también Pedro Sánchez había mostrado su voluntad de hacerlo antes de la campaña electoral, pero en todo caso es verdad que siendo el Valle de los Caídos de Patrimonio Nacional, podrían cerrarlo cualquier día y simplemente practicar la exhumación, que no les llevaría más que unos minutos, porque en realidad tampoco es una operación que requiera de una infraestructura gigantesca, y ya tiene el gobierno las llaves de Patrimonio Nacional para ir entrando sin necesariamente tener que andar pidiendo permiso a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, que tantos impedimentos han dicho públicamente que iban a poner. Bueno, mientras eso se resuelve y superamos las especulaciones que se dan a esta hora en la Corte, lo cierto es que además mañana es 12 de octubre. 12 de octubre, desfile militar, hay recepción de los reyes en el Palacio de Oriente, en Madrid. En fin, y se espera, por lo tanto, que, digamos, este fin de semana las portadas de los periódicos estén un poquito así muy patrióticas. Así que vamos a ver cómo van transcurriendo las horas. Y mientras tanto, mucha preocupación en el mundo. Si ponemos el satélite a funcionar, Erdogan amenaza a la Unión Europea con una oleada de refugiados. Para el periódico ABC, Turquía está chantajeando a Bruselas con los refugiados sirios. Erdogan amenaza con enviar a Europa a millones de víctimas del conflicto si boicotea su ofensiva contra los kurdos. España retirará los misiles con los que protege a Turquía si sigue su escalada bélica. Es el anuncio que han hecho, pero mientras tanto, Josep Borrell, intentando navegar entre dos aguas, por el momento mantiene la posición de la Unión Europea contra los ataques de Turquía a los kurdos. España, como gobierno, estoy hablando como ministro en funciones de España, junto con los otros 28 países de la Unión, al unísono hicimos ayer un llamamiento al cese inmediato de la ofensiva en el nordeste de Siria, por las razones que ha explicado la alta representante. Es un problema que no se va a resolver a cañonazos y, por supuesto, estamos muy preocupados y ocupados en intentar que se ponga en marcha un proceso político que se ha iniciado ya con la reciente formación de un comité constitucional en Siria para buscar una solución política al conflicto. Así que eso decía Josep Borrell, manteniendo esa posición del gobierno de España también y, bueno, en su defensa también de la posición europea. Mientras tanto, Naciones Unidas pide que se cesen las operaciones militares. We are deeply concerned by the Turkish military operation in northeast Syria. We call upon Turkey to cease the unilateral military action, as we do not believe it will address Turkey's underlying security concerns. Los antes aliados de los Estados Unidos, los kurdos, ahora siendo bombardeados por Turquía. La Unión Europea, como decía Josep Borrell, sigue instando a parar inmediatamente también estos bombardeos. We call upon Turkey to immediately stop its unilateral military action in northeast Syria. We believe there is no military solution to the conflict in Syria, and the only sustainable solution is a political one. Así que, en efecto, voces diversas en todo el mundo exigiendo a Turquía que cese en esta ofensiva militar y, mientras tanto, Turquía chantajea a Bruselas, dice el periódico ABC, con los refugiados sirios. Erdogan amenaza con abrir la mano, con enviar a Europa millones de víctimas del conflicto si siguen boicoteando su ofensiva contra los kurdos, dice. Bueno,
Esto lo vemos en varias portadas, también la portada del periódico El Mundo. Os voy a enviar a 3,6 millones de inmigrantes, dice el periódico El Mundo. Y mientras tanto algunas encuestas electorales también, porque vemos los sondeos del Partido Popular apuntan por primera vez a una victoria, campaña presidencialista con papel secundario de Aznar y Rajoy. Génova trabaja con encuestas en las que lograrían más de 100 diputados a costa del hundimiento de Ciudadanos, mientras Pedro Sánchez baja. Y claro, la situación es verdaderamente grotesca, porque habrá que ver cómo justifica Pedro Sánchez su adelanto electoral. Bueno, vamos a seguir aquí hablando, que tenemos muchas cosas que comentar en la cafetera. Estas son básicamente, en todo caso, las portadas de los periódicos. Bueno, y me gustaría que escuchéis algo. Esto es un homenaje que recibió Tejero, el golpista Tejero, un homenaje que recibió hace unos días, una comida en la que reapareció y que ha tenido una gran notoriedad en las redes sociales. Por nuestras mujeres que han hecho posible que los hombres hagamos las cosas que hemos hecho. Segundo, por la amistad. Tercero, por el patriotismo que lleváis escrito en la cara. Y por último, por España, la bendita España. Y alguien gritó de fondo "Viva Franco", y nos parece muy preocupante cómo el discurso del odio, el discurso de la extrema derecha está volviendo a irrumpir en el debate público. Antonio Maestre, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Tenía mucho interés en hablar contigo porque alguien que combate, que denuncia sistemáticamente la manera en la que estamos permitiendo que se abra la puerta al discurso de la extrema derecha es precisamente Antonio Maestre. Tienen mucho que ganar, Antonio, cuando participan en televisión. Ayer vimos un ejemplo de esto, el líder de una formación política de extrema derecha, invitado en un programa de máxima audiencia de entretenimiento, donde pudo soltar su speech, donde pudo soltar su mitin político en pleno prime time. A mí me parece que estamos reaccionando francamente mal y con esa ingenuidad que creen algunos que pueden desmontar el discurso de la extrema derecha precisamente dándoles el altavoz, que es lo único que piden, ¿no? Sí, además, sobre todo, ellos en un formato tan amable como es el de ayer, en el que ellos tienen la capacidad para, entre sonrisas, entre risas, de una manera amable, con bromas, intentar hacer pasable un discurso que lo que busca es limitar los derechos de ciertos colectivos y sobre todo de colectivos mucho más vulnerables, ¿no? En el que intentan pues expresar ese discurso de odio, ¿no? Pues de una manera, pues hacerlo pues más comprensible, más aceptable y sobre todo ocultar sus verdaderas intenciones, ¿no? Lo que hay tras ese discurso. Sí, porque además decíamos, algunos con una absoluta ingenuidad, otros con algo de mala intención, pero algunos con ingenuidad piensan que pueden desmontar sus argumentos en directo. En realidad pienso que solo se persigue la audiencia, esa es la verdad, pero más allá de eso, algunos creen, bueno, pero si le hago una entrevista duro puedo conseguir que quede reflejado en televisión. Sí, sobre todo, mira, hay dos cuestiones fundamentales, la primera es, no, en el caso de Santiago Abascal, tiene bastantes limitaciones el personaje, y si bien es cierto que una entrevista bien armada, bien estructurada, una entrevista periodística, si pudiera ser interesante, no deja aún así de serle beneficiosa para él, porque no es un discurso estructurado que ellos tienen, es un discurso emocional. Por lo tanto, cualquier tipo de entrevista, cualquier tipo de visibilidad que se le da siempre es beneficioso para sus intereses. Pero más aún en un formato como el que vimos ayer. Primero, en el que el presentador no se ha preparado la entrevista, no está estructurada, no está formada, es una conversación.
en la que incluso aún así Santiago Abascal se quedó a veces en apuros, pero no por las preguntas, sino por sus propios límites y por sus propias limitaciones, ¿no? Pero en ningún caso es perjudicial. No hay nada que le pueda perjudicar que limite la visibilidad. Es decir, la visibilidad que consigue el formato encima es siempre beneficioso para ellos, porque todo lo que tenga esa visibilidad, cuanta más presencia mediática, siempre será mejor. Por mucho que tú le hagas una entrevista dura, siempre será mejor. Otra cosa es que haya gente que considere que las entrevistas son necesarias y eso es un debate que en los medios de comunicación no está cerrado todavía, ¿no? Pero sobre todo, en ningún caso con un formato como el de ayer. Un formato como el de ayer les beneficia siempre porque lo que hace es humanizar al personaje. Y esto desde la propaganda de Heinrich Hoffmann, el fotógrafo de Adolf Hitler, en el que hacía books de fotos en paisajes bucólicos, en lugares en los que intentaban humanizar la vida del Führer, ya estaba estudiado y se hizo. Además hay un libro que se llama Hitler at Home, en el que estudian precisamente cómo se construyó esa humanización del personaje. Claro, luego, porque el problema está en las columnas que sostienen, el discurso que sostiene esa ideología, ¿no? Tú decías en Twitter, ayer un tipo que maneja el mismo discurso y el mensaje que el que hoy va a entrevistar Pablo Motos, asesinó a 2 personas en Halle por razones políticas, ¿no? Claro, porque, a ver, hay un discurso que está estructurado, que es lo que yo llamé ayer la internacional supremacista, en el que tiene un discurso fundamental de odio. Ese discurso, desde que se produjo, ha venido sosteniendo, obviamente, un discurso de ese tipo, radical, de odio, intolerante, de opresión sobre las minorías, de intolerancia. Ha venido acompañado, obviamente, de un repunte de la violencia ultra. Y no es casualidad. Todos estos discursos, la palabra es performativa y crea realidades. Es decir, si tú empiezas a meter en el debate público las ideas de que los musulmanes son inferiores y que tienen que expulsar, o que los judíos en otros lados son inferiores y que tienes que expulsarlos, pues eso crea una realidad. La palabra es performativa, el odio es performativo. Por lo tanto, Santiago Abascal forma parte de esa internacional supremacista del odio. Por lo tanto, no tiene sentido que se pueda asimilar su discurso al de otras formaciones políticas, porque no hay otras formaciones políticas que consideren que hay grupos inferiores. No los hay, o sea, es el único que lo hay aquí en España ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, no es asimilable, y como no es asimilable, lo que estamos haciendo es hacer aceptable un discurso que considera que hay colectivos vulnerables que son inferiores, y si tú consideras desde las instituciones públicas y desde los discursos públicos que hay colectivos que son inferiores y que merecen menos que tú, siempre habrá alguien que coja esas palabras y las lleve más adelante. Es muy recomendable ver aquel cortometraje que realizaron las autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el año 43 para alertar precisamente sobre esto. Nosotros, Don't be a sucker, no seas tonto, es un pequeño documental de unos minutos, apenas dura unos minutos, lo hemos estado retuiteando estos días, porque alerta sobre lo importante que es no dar altavoz a los discursos del odio, porque calan enseguida. Ayer había numerosas reacciones en las redes sociales de gente que decía, es que habla claro, es que yo no soy votante, pero mira, dice las cosas de forma claramente. Y cuando uno ve Years and Years, El huevo de la serpiente, cuando uno ve documentales como este del gobierno de los Estados Unidos, Don't be a sucker, te das cuenta de lo fácil es que penetre ese discurso en algunas personas, ¿no? Sobre todo cuando bajas las defensas y dices, hombre, es que está alertando de las dificultades laborales que hay. Hombre, es que vienen a robarnos el trabajo. Y empiezas a asumir algunos de los postulados como parte natural del discurso, ¿no? Y se te olvidan, bueno, todas las grandes conquistas que ha habido en materia de igualdad, de batalla por los derechos sociales, por la solidaridad. ¿No te parece? Además, sí, hay una metáfora que relata Michael Burleigh en un libro que se llama La construcción del Tercer Reich, el Tercer Reich, en la que expresa cómo se construye una sociedad en la que este discurso prima, ¿no? Y es la metáfora de unos viajeros que van todos los días en
en un tren y van todos los días al trabajo y pasan todos los días mientras se está construyendo un puente. Y todos los días van poco a poco, el puente se va construyendo y cuando se dan cuenta, todos los días pasan, el puente ya está construido. Una realidad como la que se produjo en los años 30 no es de un día para otro, es poco a poco, es paulatina, es haciendo aceptable este tipo de discursos, asimilando este tipo de discursos al resto, es cada día cediendo un poco más, cada día aceptando un poco más este tipo de discursos, hasta que ya es tarde. Las democracias no se pierden en un día, las democracias se pierden de forma paulatina, poco a poco, y se pierden haciendo ver o asimilando que discursos como el que ayer dio Santiago Abascal en un programa de humor, en un programa de entretenimiento, son aceptables y son asimilables al resto de partidos. Como lo que dijo ayer Pablo Motos, ¿no? Al principio, ¿no? Ellos no se casan con nadie, pues es que tienen que casarse con alguien. Y lo que no se puede hacer es casarte con quien pide que sean expulsados menores de edad, simplemente por ser de otro país. Antonio Maestre, que te agradecemos mucho, como siempre, Antonio, tu ayuda, tu participación. Y oye, vente por el estudio que ya hemos puesto picaportes nuevos. Sí, habrá que ir, pero por si acaso me llevaré mi... Tráete las ganzúas. Tráete las ganzúas, que esta vez es la definitiva. Ya sabes que la primera la sorteamos con tu ingenio, pero la segunda vez no tengo yo muy claro. Y María viene con todas las herramientas. Bueno, prometo que estaré quieta, que no me moveré mucho. Vamos con las manos sobre la mesa y bien visibles. Qué imagen, qué imagen. Sí. Me pusiste un reto, lo logré, pero no siempre podré asegurar que los pase. Exacto, hemos mejorado la técnica y además hemos blindado la puerta. A ver si así eres nunca capaz, te olvidarás de nosotros, Antonio. Ese es el afán que teníamos por no dejarte escapar. Así que la próxima vez lo conseguiremos. Gracias, maestre. Un abrazo, Lourdes. Un abrazo fuerte. Gracias. Bueno, seguimos aquí en la cafetera y os lo veníamos anunciando. Vamos a hablar enseguida con Ada Colau porque se está celebrando en Copenhague esta cumbre mundial de alcaldes contra el cambio climático, así que enseguida conectamos con Ada Colau. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, ¿os marchasteis? ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos.
Estás escuchando La Cafetera. Bueno, Copenhague acoge desde el miércoles una cumbre mundial sobre el clima. Se van a fijar compromisos para ayudar a frenar la subida de las temperaturas. Siempre ponemos el foco en el reto que supone, pero Barcelona, Madrid, hay otras 28 ciudades también que han reducido un 22% sus emisiones. Es una muy buena noticia. Esto coloca a estas ciudades en el liderazgo por la batalla contra el cambio climático. Ada Colau, buenos días. Hola, muy buenos días. Asistes precisamente a esta cumbre en Copenhague, porque ¿realmente qué margen de maniobra tienen los ayuntamientos? Pues la verdad es que las ciudades somos parte del problema y sobre todo queremos ser parte de la solución, ¿no? En las ciudades se emiten la mayor parte de las emisiones, estamos en tiempo de descuento, realmente nos queda muy poco tiempo para parar lo que es un desastre que amenaza la vida de los humanos y del planeta que nos acoge y por lo tanto hay que actuar sí o sí, no es una opción. Entonces las ciudades hace tiempo que estamos trabajando en red, en encuentros como este de Copenhague, ¿no? De la red C40. Estamos compartiendo muchas estrategias para reducir emisiones de manera rápida, pues aumentando el verde, pacificando calles, apostando por el transporte público. Pero también en estas cumbres como la que nos encontramos ahora, en realidad alzamos la voz para interpelar a los estados, porque finalmente en la gobernanza mundial actual los estados siguen teniendo la clave de las cuestiones más básicas, ¿no? O sea, pues en lo que es dejar de subvencionar el diésel, pues quizás empezar a hablar de limitar los vuelos aéreos, ¿no? Porque no es que no se pueda volar, pero el exceso de vuelo que hay ahora mismo también tiene que ver con las emisiones, ¿no? También a nivel portuario hay que plantearse algunas cosas. Entonces, el tema del sistema de alimentación global, la industria alimentaria también tiene mucho que ver con esas emisiones que hay que reducir. Y todo eso requiere medidas valientes en las que tienen que participar y liderar los estados. Y ahí los vemos todavía muy sujetos a las presiones de determinados lobbies e intereses económicos. Y como nos dice muy bien la gente joven, no hay tiempo, es nuestro futuro y presente el que está en juego y hay que actuar sí o sí. Bueno, es muy necesaria la determinación y en ese sentido vamos a seguir con mucha atención las conclusiones de esta cumbre climática que se sigue allí en Copenhague. Teníamos mucho interés en hablar contigo, Ada, porque son muchos temas los que están sobre la mesa, especialmente en estos días. Entramos la próxima semana, parece una semana muy crítica. Muy posiblemente verá la luz la sentencia sobre el 1 de octubre. Esto se especula mucho en las últimas horas. ¿Cuál cree que debería ser la reacción de Cataluña sobre esta sentencia? Bueno, pues yo creo que lo primero hay que esperar, ¿no? A ver cómo es esa sentencia. Yo todavía no quiero tirar la toalla de la esperanza y ojalá que esa sentencia pues sea prudente y no sea una condena muy grande de los procesados, porque creo que eso sería una muy mala noticia, ¿no? Una mala noticia jurídica y política. Pero bueno, tengo que ser prudente porque todavía no conocemos el fallo, ¿no? Y por lo tanto, a la espera de saber, lo que sí es cierto es que si hay una condena fuerte que implican, pues eso, que se queden esos líderes sociales y políticos en prisión, eso es una mala noticia porque quiere decir que se alarga la judicialización del conflicto y eso nos impide avanzar, ¿no? Entonces, se está hablando mucho de cuál debería ser la reacción a esa sentencia en Cataluña. Yo aquí también creo que también hay que pedir prudencia respecto a eso de la reacción, ¿no? Porque para desjudicializar creo que también hay que aprender de los errores, ¿no? Creo que aquellos que han sido protagonistas de la polarización y de la crispación deberían evitar reproducir esos errores, ¿no? Deberían evitar volver a recrudecer las trincheras, ¿no? Y desgraciadamente no estamos viendo eso. Estamos viendo que Pedro Sánchez ha sido, creo, muy responsable convocando unas elecciones que nadie quería en España en general y lo ha hecho además para intentar sacar un mejor resultado en su partido y eso es una mala noticia. Pero es que además lo ha hecho coincidir con la sentencia y entonces bueno, eso es muy imprudente y muy irresponsable porque en las elecciones todo el mundo sabes que se marcan las diferencias en la campaña electoral, ¿no? Y entonces se vuelve a tensionar todo. Entonces ya la coincidencia de la campaña electoral con la sentencia es una mala noticia. Pero yo creo que, insisto, hay que aprender de esos errores del pasado
y si la judicialización no ha servido para nada para desencallar el conflicto, al contrario, lo ha bloqueado más, y por otro lado la vía unilateral fue un desastre y un fracaso absoluto, pues que no se vuelve a flirtear con ninguna de esas dos ideas, ¿no? Y en ese sentido yo, sobre todo los responsables institucionales, entiendo que haya mucha gente que esto le duele y que puedan haber manifestaciones, eso es normal en democracia, pero a los responsables institucionales, ¿no? Al Partido Socialista que está en funciones en el gobierno del Estado, a los partidos independentistas que están gobernando la Generalitat, yo les pediría serenidad, les pediría claramente prudencia, y que realmente lo que necesitamos es un diálogo estable que sirva para encontrar el camino de salir de estas. Y eso quiere decir encontrar la manera de que salgan de la cárcel estos líderes sociales y políticos, con los que yo puedo tener muchas discrepancias, pero sé que las tengo que resolver en condiciones de igualdad en el terreno político, que mientras esto esté en cárceles y tribunales va a ser imposible encontrar el camino de salida de esta situación de bloqueo que tenemos ahora. Y está pendiente además, y puede que coincida en el tiempo, la exhumación de los restos del dictador Franco. Y se habla mucho también en las últimas horas sobre si coincidirá con la sentencia. ¿Cree que es pertinente hacer coincidir la exhumación de Franco con esta sentencia? Pues la verdad es que ya sería una coincidencia increíble, ¿no? Porque la verdad, 40 años esperando a que saquen el dictador de ese mausoleo infame levantado sobre los huesos de sus víctimas, que coincida con un día que tiene pues una carga emocional fuerte por otros motivos, la verdad es que creo que sería una coincidencia desafortunada. Lo que tiene que pasar es que salga cuanto antes. Eso sí que realmente es increíble, que llevamos 40 años de retraso, y desde luego es una vergüenza que todavía esté allí, y es un síntoma de algunas cosas que no se hicieron bien en la transición, claramente, pero sobre todo que se reabra ahora finalmente el debate de esta necesaria exhumación de Franco, lo que tiene que llevar también es a que no se cierre el debate aquí y que realmente se ayude a las miles de familias que todavía están esperando poder enterrar con dignidad a todos sus muertos y que están en las cunetas, ¿no? Y claro, como trasfondo, ese calendario electoral al que se refería Ada Colau, que está por delante. Por eso tenemos mucho interés también en hablar sobre cómo se está agitando el tablero político de la izquierda. Ayer dijo que Errejón se ha precipitado. ¿Por qué cree que los catalanes de izquierdas deberían votar a los comunes y no a la formación de Errejón? A ver, yo lo que le he escuchado a Errejón, que evidentemente tiene todo el derecho a presentarse, faltaría más, ¿no? En democracia quien quiera presentarse lo puede hacer, pero yo le he escuchado decir que él se presenta para promover pues la unidad de las fuerzas progresistas, para promover los derechos sociales y la lucha contra el cambio climático. Eso en Cataluña claramente lo representa en Comú Podem, que es un espacio unitario que reúne a diversas sensibilidades, cosa de la que estamos orgullosos, que hemos trabajado mucho para esa unidad y que hemos demostrado una gran capacidad también de pacto y de acuerdo en momentos muy difíciles, ¿no? Recuerdo que en Barcelona estamos gobernando con el Partido Socialista un tipo de acuerdo que también queremos impulsar en todo el Estado, ¿no? Un acuerdo estable entre fuerzas progresistas para que finalmente podamos tener una etapa de presupuestos sociales, de lucha efectiva contra el cambio climático, de políticas feministas valientes. Por eso en Cataluña estamos avanzando con ese espacio de unidad dentro de la pluralidad y, como te decía, con un gobierno estable en Barcelona. Entonces, si lo que dice que quiere hacer ya se está promoviendo desde un espacio, creo que sinceramente no está aportando nada nuevo y al contrario, es evidente que fragmenta el voto y eso normalmente no es bueno, ¿no? Para que avancen gobiernos amplios y estables progresistas. En todo caso, yo tampoco voy a caer ahora en los reproches y en las peleas. Él ha tomado su decisión, creo que es equivocada, pero en todo caso tiene libertad para tomarla y cada uno que explique sus proyectos, ¿no? Creo que también es sintomático que ha hecho un paso muy precipitado, no tiene organización en Cataluña, le ha costado encontrar un candidato que además no es conocido, entonces me parece sintomático, ¿no? Y de hecho mucha gente no ha entendido ese paso, también gente muy cercana al mismo Íñigo, ¿no? ¿Cree que la abstención es un peligro? ¿La teme? Pues la abstención, claro que es un peligro. Creo que Pedro Sánchez, antes lo decía, ha sido irresponsable convocando unas elecciones que nadie quería. Y efectivamente la gente pues está harta de que las instituciones no funcionen a pleno rendimiento para resolver los problemas de la gente, que es para lo que la gente va a votar, ¿no?
y especialmente el votante progresista sabemos que es el más proclive, ¿no?, a decepcionarse y a potencialmente quedarse en casa. Yo espero que no lo haga. Yo, sobre todo, a la gente que votó a Pedro Sánchez en las últimas elecciones con la confianza, ¿no?, de que iba a concentrar voto para parar a la derecha y para formar un gobierno progresista, y Pedro Sánchez les ha fallado, pues ante esa gente que prestó ese voto en esa circunstancia excepcional, yo les diría que ahora mismo en Comú Podem en Cataluña y Unidas Podemos en España ha demostrado claramente con su práctica que somos el espacio que vamos a garantizar que Pedro Sánchez, cuanto más fuertes seamos nosotros, pues se vea obligado a mirar a su izquierda en lugar de mirar a la derecha hacia Ciudadanos y el Partido Popular, como está haciendo desgraciadamente estos días, ¿no? Entonces necesitamos regular los alquileres, necesitamos derogar la reforma laboral, y cuanto más fuertes y por lo tanto cuanto más se vote cuanto más se movilice ese voto progresista hacia nuestro espacio, pues más fácil será que Pedro Sánchez se vea obligado a mirar hacia su izquierda, ¿no? Ada Colau, muchísimas gracias de verdad por atender esta llamada en nombre de los oyentes. Un placer, hasta pronto. Estás escuchando La Cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes, además, aquí en La Cafetera analizamos la prensa internacional y la manera en la que noticias de nuestro país tienen proyección en el exterior, como son recogidas en los medios de comunicación internacionales, y lo hacemos de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, bueno, la exhumación de los restos de Franco ha sido protagonista, porque lo ha convertido además en protagonista el prior del Valle de los Caídos, negándose a abrir las puertas del Valle de los Caídos a las autoridades para que sean exhumados los restos del dictador. Esta anomalía democrática, pero ha tenido también cierta repercusión, y sobre todo la prensa internacional cree que todo esto de Franco está dividiendo a los españoles y que tiene riesgos. Sí, es verdad que lo último, la negativa del prior del Valle de los Caídos a permitir la exhumación de Franco, esa especie de resistencia, la han recogido sobre todo los medios franceses, que les ha llamado la atención, quizá también por el hecho de ser franceses, ¿no? Donde digamos la separación Iglesia-Estado es una cosa como un pilar mucho más básico. Le Monde, por ejemplo, lo destacaba, le dedicaba un artículo de su corresponsal, también otros medios como Sud-Ouest, en fin, sí que ha tenido bastante, digamos que les ha llamado la atención, no diría que una gran repercusión, pero sí lo han destacado, y también han destacado varios medios la cercanía de este cura y de este prior con la familia Franco. En este contexto engloban un poco el tema, pero quizá con un poquito más de profundidad, una cosa que me ha llamado la atención de los últimos días en la prensa internacional es que, así como cuando se conoció el fallo del Supremo que daba luz verde a la exhumación de Franco, se traducía un poco la sensación de que España finalmente iba a afrontar esta causa pendiente que tenía con el franquismo, iba a sacar a Franco del mausoleo, que seguía siendo señalado por muchos medios como una anomalía, ¿no? El hecho de que existiera esta especie de gran basílica y de gran lugar de recordatorio y de peregrinaje para un dictador en Europa, pues llamaba la atención. Sin embargo, es verdad que en los últimos días he visto varios artículos en prensa internacional y además en diarios de mucho peso, desde Le Figaro a Financial Times, The Irish Times, Foreign Policy, destacando un poquito la división que estaba provocando en España este asunto, como a pesar de que podía existir cierto consenso en que el hecho de que existiera el Valle de los Caídos era una anomalía, la decisión de desenterrarlo
pues estaba, digamos, haciendo resurgir viejas tensiones, digamos, tenía además ciertos riesgos. Por ejemplo, The Irish Times y el Financial Times hablaban un poco de lo que puede influir en las elecciones del 10 de noviembre, en concreto para reforzar a Vox y, digamos, volver a impulsar al partido de extrema derecha, y un poco la sensación de que era un asunto muy divisivo y que en España, con la actual polarización y la fragmentación parlamentaria, pues podía tener implicaciones, ¿no? Incluso The Irish Times, en un artículo de Paddy Woodworth, que es un columnista bastante habitual de ahí, decía que aunque hasta cierto punto el corazón, o digamos podía estar a favor de esto, sí que veían riesgos y alertaban de que el momento podía ser complicado y quizá no fuera el momento de que España diera este paso. Pero para cosas que polarizan, la sentencia del juicio del 1 de octubre del procés, que se espera para la semana que viene, y como hablábamos con Ada Colau, que también se espera con bastante expectación, que Christian Science Monitor ve a España sumida en un dilema, en el dilema del prisionero con esta sentencia, ¿no? Sí, era un titular bastante acertado en el sentido, bastante llamativo para definir un poco la situación que explicaba el Christian Science Monitor, que es un diario con un nombre un poco raro, es un diario bastante prestigioso en Estados Unidos. Y lo que intentaba explicar es la situación que existe en España, volviendo un poco a lo mismo de Vox, ¿no? Y la presión del nacionalismo español. Está este caso, el juicio del siglo, ¿no? La sentencia al juicio del siglo, esperadísima en España, que había sido un poco además el caso como el pararrayos tanto de los independentistas como de la extrema derecha, pues ahora llegaba a su fin y explicaba que tanto el Supremo como el gobierno español se encuentran un poco entre la espada y la pared, ¿no? Que se teme un poco que una sentencia excesivamente dura pues galvanice y vuelva a incendiar o, digamos, a provocar una situación complicada en Cataluña en torno a la crisis independentista, y al mismo tiempo existía el temor de que una sentencia suave pues pudiera estimular a los ultranacionalistas y a la extrema derecha, a los ultranacionalistas españoles me refiero. En cualquier caso, lo que advertían es que es muy improbable que la sentencia deje a todos contentos, lo más probable es que a uno de los dos bandos la subleve, y también señalaba que pese a toda esta efervescencia de esta crisis, la reconciliación y, digamos, la solución, lo que está claro es que no va a pasar por los tribunales, a pesar de que esa había sido un poquito la estrategia política que se había seguido. Lo que dejaba entrever es que al final la solución no puede estar en un fallo y en una sentencia judicial. Y mientras los medios observan las dificultades, el Financial Times advierte de que la apuesta de Sánchez con el 10N puede quedar como un acto de soberbia. Claro, son muchos temas polémicos los que coinciden, los que están sobre la mesa. Sí, la verdad es que es un artículo que me llama la atención por la dureza con Sánchez, ¿no? Es verdad lo que hemos hablado, quién ha ganado el relato sobre quién tiene la culpa de la convocatoria de elecciones generales, la repetición electoral. Me parece que ya habíamos comentado que en muchos medios internacionales pues existía la sensación de que Pedro Sánchez había realmente sido un factor fundamental para que esto se produjera, y este artículo de Financial Times lo destaca, ¿no? Explica que Pedro Sánchez tuvo la oportunidad de evitarlas haciendo una coalición y sin embargo prefirió volver a las urnas para intentar conseguir más escaños. Y lo que destacaba el artículo del Financial Times es que los sondeos indican que no solo podría no ganar más escaños, sino que podría incluso perder alguno, podría retroceder. Y en este caso le acusaba de ser culpable de un acto de soberbia, ¿no? De haber intentado ganar más allá. Es verdad que el artículo era bastante crítico con Pedro Sánchez y que además le advertía que la situación era difícil de controlar, que estaba la sentencia del proceso sobre la mesa, pero además la irrupción del partido de Íñigo Errejón, de Más País. Al mismo tiempo veía un Partido Popular que se estaba mostrando mucho más moderado que en la anterior campaña, con lo cual todo esto podía alterar los equilibrios. Y el artículo también era englobaba un poco en la etiqueta de haber cometido un acto de soberbia a Albert Rivera, ¿no? Señalaba que también las encuestas indican que puede ser el gran perdedor de las elecciones y quedarse en una situación en la que sea irrelevante, incluso sea todavía más difícil formar un gobierno en España, un gobierno con una cierta estabilidad, que es una de las cosas que ya hemos comentado que preocupa mucho fuera. E ironizaba que diga que quizá el 10N sirve sobre todo para enseñar a los políticos españoles el peligro de querer siempre más. Y los equilibrios que tiene que hacer el gobierno socialista
entre el espacio ese hacia el centro-derecha que intenta conquistar, pero sin dejar que hacia la izquierda se le disuelvan muchos electores. Y, por ejemplo, vemos esa contradicción, cómo se maneja en materia de inmigración. Ayer hablábamos aquí en el programa, en la cafetera, con los responsables de la organización Salvamento Marítimo Humanitario, del Aita Mari, el barco que está participando en los rescates, que han estado un mes paralizados por la inacción de las autoridades españolas para salvar vidas en el Mediterráneo. Y sin embargo, en Le Monde, Grande Marlaska presume de que España es el país que más vidas salva en el mar. Sí, la verdad es que el titular es bastante llamativo, es casi un pelín provocador, ¿no? Es verdad que la entrevista a Le Monde, entrevista a Grande Marlaska en el contexto de la cumbre que se produjo esta semana de ministros de Interior de la Unión Europea y, le entrevista y profundiza un poco en la petición de España y la defensa de España, la necesidad de que haya una política migratoria conjunta, ¿no? Que se aborde el tema tanto de las llegadas inmigrantes como además de qué hacer con los rescatados que son desembarcados en puertos del Mediterráneo, pero quizá lo más llamativo es esta declaración de Grande Marlaska que menciona pues eso, cómo España ha sido desde 2018 el país que más inmigrantes al país al que más inmigrantes están llegando por mar y que unas 60.000 personas han sido socorridas, y eso motiva que Grande Marlaska de esta declaración tan, en el contexto actual y con todo lo que sabemos que está pasando en el Mediterráneo con las ONGs, pues llama bastante la atención, ¿no? Esa idea de que nadie salva más vidas en el mar que España. Eso en Le Monde, Grande Marlaska. Pero hay diferentes medios internacionales que también se han fijado estos días en España porque hay preocupación sobre la posible guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, y se ha puesto el foco en cómo esto puede afectar a algunos productos españoles y cómo va a responder España. Sí, varios medios han destacado, curiosamente, la reacción del gobierno español, ¿no? Después de saberse que Donald Trump tenía intención de poner ciertos aranceles a productos no solo de España, sino de varios productos de la Unión Europea, como el queso, el vino, el aceite de oliva, la fruta, las salchichas. Esto hay consenso en que a los países a los que más va a golpear van a ser a España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania también. Pero lo que más llama la atención ha sido la respuesta de España, ¿no? Desde Forbes, Euronews y varios medios destacaban que el gobierno había respondido diciendo que España estaba dispuesta a luchar contra estas tarifas que quería aprobar el gobierno norteamericano, que seguía defendiendo la necesidad de buscar un acuerdo, de no llevar a cabo estas medidas, pero que estaban preparados para responder. Y lo que destacaban estos medios es que la amenaza de que haya una nueva guerra comercial que se una a la que ya estaba protagonizando Estados Unidos con China, y esto preocupa bastante. Y en este sentido me llama la atención un diario, un editorial del South China Morning Post que consideraba que Trump estaba poniendo realmente la política por delante del sentido común en esta guerra comercial con la Unión Europea, y que además advertía de que la guerra comercial con China ya estaba teniendo un cierto impacto negativo para Estados Unidos, pero consideraba que una guerra comercial con la Unión Europea pues sería todavía mucho más dañina, y realmente a quien más podía perjudicar era las compañías estadounidenses. A lo largo de toda la semana, en todo caso aquí en La Cafetera, analizamos la política internacional y vemos los medios internacionales y noticias de actualidad relacionadas con otros países. Si esta semana ha habido una que haya protagonizado la actualidad internacional, esa ha sido la salida de los Estados Unidos del norte de Siria, el abandono de sus antes aliados, los kurdos, y las operaciones militares de Turquía sobre esos ex aliados de los Estados Unidos. Las operaciones, los bombardeos de Turquía contra los kurdos, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una decisión de Donald Trump que ha pillado a mucha gente por sorpresa, incluso a los propios norteamericanos, ¿no? Que han destacado esta especie de traición, que es una palabra fuerte, pero que está en muchísimos medios estadounidenses que lo han criticado y que digamos les ha llamado la atención esta retirada por sorpresa a Estados Unidos del norte de Siria, donde había estado combatiendo y aprovechándose con los kurdos como aliados en esta guerra contra el Estado Islámico que han llevado todo este tiempo. Esta decisión por sorpresa de Donald Trump de retirarse para permitir una operación en la zona de Turquía, pues realmente ha llamado mucho la atención y ha sido muy criticada. Desde luego los medios estadounidenses en general lo han acogido mal, y los políticos también. Hillary Clinton, por ejemplo, lo ha destacado, lo ha criticado con mucha vehemencia, pero son muchísimos, incluso hay algunos
políticos republicanos y altos cargos del Partido Republicano que han mostrado su desacuerdo y esta sensación de dejar atrás a los aliados y a los amigos, el peligro que esto supone para la credibilidad de Estados Unidos. Además, la operación de Turquía pues ha sido bastante dura. Además, Turquía también, Erdogan también ha amenazado a Europa. Es un tema que preocupa bastante. Ha habido algunas portadas en Francia, por ejemplo, Olivier Gassion consideraba que era la guerra sucia de Erdogan, que Estados Unidos estaba permitiendo esta situación, y existe también el temor de lo que puede derivar y lo que puede suponer para la estabilidad en Oriente Medio, ¿no? Por ejemplo, había un artículo del New York Times que indicaba que algunos líderes militares ya estaban señalando que esto lo habían visto antes y que era una repetición de lo que había pasado con la guerra de Irak y con todo lo que luego había supuesto. Y luego hay una declaración de Donald Trump de ayer jueves que ha sido pues bastante ilustrativa del modo de pensar de Donald Trump. No sé si seguro que algún oyente ya lo ha oído, que indicaba que, bueno, ante la pregunta de, bueno, si esto hace que muchos combatientes del ISIS aprovechen para escapar, si eso no le preocupaba y no podía pues aumentar la amenaza terrorista. Y Donald Trump respondía que, bueno, que era posible, pero que en cualquier caso irían probablemente a Europa, con lo cual se quitaba un poco Sí, los Estados Unidos, pero cambian esta política de alianzas, ya ni siquiera disimula Donald Trump, y esto hace plantearse a muchos si Estados Unidos es un socio confiable, si es un aliado confiable en una aventura como esa a la que se lanzó Estados Unidos. Bueno, ya es una duda que desde luego en Europa, ya lo hemos comentado alguna vez, en los líderes europeos es más que una duda. Yo creo que ya hay una cierta sensación, en la propia Angela Merkel lo había verbalizado en alguna ocasión, que Europa ya no podía contar con Estados Unidos con el actual liderazgo como un socio fiable. Y de hecho, ahí también se pueden interpretar muchos de los pasos que se está viendo en la Unión Europea de cara a reforzar su posición militar y también en la geoestrategia y en la geopolítica mundial. Veremos a ver. Que se lo digan a los kurdos. Gracias, Pilar de la Peña. A vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, la propuesta cinematográfica que hacemos de la mano de Neutral cada semana. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy con una sugerencia, bueno, que sepas que ha sido muy comentada por los oyentes, que la habían sugerido, llevaban tiempo diciendo, oye, hay que poner el foco en Creedme. Es una producción, se puede ver actualmente en Netflix, es una serie breve, es una miniserie que está basada en hechos reales, y tú nos decías, es imprescindible, pero de una extraordinaria dureza en términos intelectuales, porque la serie está muy cuidada, es muy exquisita, pero muy dura, ¿no? Sí, para mí es la serie del año. Si tuviera que quedarme solo con una, desde luego creo que si no fuera la serie del año, desde luego diría que es la sucesora perfecta de This Is Us, que también la comentamos aquí. Es una serie basada en hechos reales. Yo conocí su existencia a través de un libro en verano, cuando todavía Netflix no había lanzado la serie. Es un libro de dos periodistas a los que les dieron el Pulitzer por hacer una investigación, un periodista de ProPublica y otro de The Marshall Project, que estaban investigando por separado la historia de un violador en serie de 30 mujeres. Cuando uno y el otro conocieron que el otro periodista estaba investigando, en vez de competir, unieron sus fuerzas, se unieron y decidieron sacar adelante la investigación, que, como digo, recibió un premio Pulitzer, que se convirtió en un libro que han traído los chicos de Libros del Cabo aquí a España bajo el título Creedme, y que ahora se ha popularizado más con esta serie, que es magnífica. No hay prácticamente nadie conocido en cuanto al casting de actores y actrices, pero para mí es una serie imprescindible, especialmente en los tiempos que estamos viviendo.
Me acosté temprano, pero me llamó Connor y nos quedamos hablando. ¿Quién es Connor? ¿Un amigo? ¿Tu novio? Un amigo. Habían sido novios. ¿Cuánto rato hablasteis? Un par de horas. ¿Y te dormiste? Sí. ¿Y entonces? Alguien me violó. La víctima de una violación que intenta testificar ante la policía y, claro, la dureza radica, de ahí el título, en que se encuentra ante unos policías que se dedican más a buscar inconsistencias en el relato de ella que a dilucidar si tienen a un violador muy cuidadoso, suelto, y hace que hasta ella misma termine dudando de lo que le acaba de ocurrir. De ahí la extraordinaria dureza, ¿no? Y pone, en efecto, la situación de la víctima en una extraordinaria debilidad frente a la incredulidad del sistema, ¿no? Sí, aquí hay dos caminos muy interesantes que en el libro salen analizados y la serie retrata muy bien. Es, por un lado, depende de cómo seas, te conviertes en una víctima de primera o de segunda. El caso de Marie, desde luego, la convierte en una víctima de segunda porque viene de un entorno complicado. Es una chica que ha pasado por casas de acogida. Y hay otras víctimas de ese violador en serie que, digamos, son de familias más estructuradas o con vidas más estructuradas a las que se cree de una manera más fácil. Ese es un camino, el de las víctimas. Pero luego también hay investigadores de primera y de segunda. Aquí coincide, y insistimos, hechos reales, cuando son dos policías hombres quienes empiezan a investigar y la cuestionan. Ahora vamos a escuchar algún fragmento de cómo incluso la hacen cambiar su declaración. Sin embargo, cuando hay dos mujeres policías, no solo la investigación toma una profundidad diferente, sino que el propio trato con la víctima hace que se sienta más cómoda a la hora de contar y de denunciar una cosa tan horrible como que te estén violando durante 4 o 5 horas atada en tu propia casa y en tu propia cama. Para nosotros también, y no somos los únicos. ¿Qué quiere decir? Hay otras personas que no saben si lo que nos contaste de la violación es la verdad. ¿Quién es? Pues Judith, para empezar. ¿Ha dicho eso? Y la declaración de Connor. ¿Qué pasa? También contradice la tuya. Él conoce la versión que tú le contaste. Y luego se entera de que no es la que nos diste, por lo que le resulta muy difícil creer. ¿Ha dicho que no me cree? ¿Por qué no me iba a creer? Y luego está la escena del crimen. No encontramos ninguna prueba material de que esa noche hubiera alguien más en tu apartamento. Pero sí que hubo alguien. Marie, me gustaría que te quedara muy clara una cosa. No pensamos que seas una mala persona. Pues claro que no. Bueno, la serie, creedme, me parece el producto audiovisual más feminista que he visto. ¿Y por qué digo que es feminista? Pues mira, primero porque los personajes, las mujeres de la serie, se definen por la forma en la que trabajan y por la forma en la que se relacionan con los demás, y no por su condición de esposas o de esposas de o de madres de, que es como estamos acostumbrados a ver a las mujeres representadas en el cine. Tampoco se las beatifica, tienen contradicciones y hasta defectos, que es como estamos acostumbrados a ver a los hombres en las películas, por otro lado. Luego también me parece súper feminista porque las violaciones se muestran desde el punto de vista de la víctima y no del agresor. De hecho, es muy curioso que el único desnudo que hay, esto es un pequeñísimo spoiler que no creo que moleste a nadie, pero el único desnudo que hay es el del violador, ¿no? Bueno, me he alargado un montón porque desde luego me ha fascinado la serie y la recomiendo mucho. Una serie que pone mucho la perspectiva en la víctima, pero como decimos, por lo que implica, por lo que retrata, por lo que revela del comportamiento de la sociedad, es una serie dura. Tú has comenzado a verla, María.es cafetera. Sí, bueno, y además yo creo que también ha conseguido tanto éxito, ¿no? Me da la sensación, porque consigues empatizar muchísimo y te consigues poner en la piel de esta chica, ¿no? Bueno, lo dice el propio título, ¿no? Creedme. Y yo creo que también combate ese discurso que además se está enarbolando por parte de la extrema derecha, sobre todo, el discurso del riesgo de denuncias falsas, ¿no? En este tipo de casos. Y te das cuenta de que, claro, el problema es que muchas veces se pone el foco en culpar a la propia víctima, ¿no? Y entonces eso yo creo que también es lo que relata esta misma serie, y es que es muy difícil enfrentarse a eso, pero además enfrentarse a contarlo.
Ana, una cosa que nos ha llamado la atención y lo venimos comentando en las últimas semanas con el despertar del movimiento feminista, este nuevo redespertar del movimiento feminista que se ha encarnado en el 8M, la manera en la que la gente está visibilizando, está dando a conocer sus propios casos. Hemos visto varias campañas en las redes donde la gente cuenta experiencias que ha tenido. Estamos hablando aquí de un violador en serie, es una experiencia muy traumática, muy concreta, pero algunos oyentes nos decían, es muy dura, sobre todo si has pasado por algo así, pero hay mucha gente que revela episodios de violencia sexual directa, indirecta, más o menos visible, pero algunos muy graves, de forma muy extendida, ¿no? Sí, las redes, desde luego, desde el 8 de marzo han servido para contar, ¿no?, cómo estaban cambiando algunos países, entre otros el nuestro, pero también para denunciar lo que muchas mujeres durante muchos años en silencio no se atrevieron a contar, ¿no? De hecho, si alguna mujer que nos esté escuchando o que vea la serie o que lea el libro se ve reflejada en el cuestionamiento de esa primera víctima, no de las demás, pero sí de Marie, se explica también que muchas veces las mujeres no se atrevan a denunciar ciertos temas cuando tiene que ver con agresiones sexuales, con violaciones, con violencia de género, porque muchas veces se cuestiona a la víctima. Supongo que recordaréis a alguien en España llamada Nevenka, cuyo caso es de hace casi 20 años. Ella es una pionera del Me Too. En un lugar como Ponferrada se atrevió a denunciar por acoso sexual al alcalde de Ponferrada. Él siguió siendo alcalde durante un tiempo, ya se tuvo que exiliar de España, y hubo muchos medios de comunicación, que creo que es importante también esa autocrítica, que dieron credibilidad y dieron su confianza, además de la clase política, al agresor y no a la víctima, ¿no?, a la que se cuestionó y se habló de su vida y de su pasado. Pasó también con la víctima de La Manada. Recordad que había gente que decía que había puesto fotos después de la violación en redes sociales saliendo a pasear con amigos, ¿no? Esto se retrata muy bien en la serie, lo retrata muy bien el libro. Es una pauta muy habitual cuando salta un escándalo de este tipo que afecta a gente conocida, como hemos dicho, o gente desconocida, y me parece que es muy, muy pedagógico y una serie muy importante, como decían estas oyentes tan maravillosas. Han escrito también en Twitter Inmaculada García o Silvia Moreno la importancia de que en las series se hable también de este tipo de hechos reales. La verdad es que me dijeron que sería durilla para los que hemos pasado, por los y las que hemos pasado por situaciones de abuso sexual, así que quise leer un poco para hacerme la idea de que no fuera algo tan fuerte. Me impactó muchísimo. No recuerdo haber estado tan enrabietada con algo así. Y aunque enseña escenas pues bastante explícitas de lo que es un abuso sexual, creo que no lo hace gratuitamente, que es lo que suelen hacer otras películas y otras series, y creo que es bastante real en ese aspecto. Y creo que es muy recomendable, y espero que cualquier persona pueda verla, ¿vale? Pero eso sí, que vaya con un poco de cuidado porque es bastante dura. Y si has pasado por abusos o violaciones, remueve alguna cosa por dentro, ¿vale? Un abrazo a todos. De la Cafetera y de Neutral, que dicen: por primera vez vemos ese plano subjetivo de la víctima en la que no se la ve apenas los cuerpos, ¿no?, violados y mancillados, y sin embargo sí vemos una parte del cuerpo del violador que siempre practicaba este tipo de delitos con la misma minuciosidad, tapado, obligaba a las víctimas a ducharse, lo cual eso hacía más difícil luego el reconocimiento claro y buscar pruebas. Y a pesar de todo hay dos policías muy concienzudas que buscan y buscan pruebas y acaban contando con una clave que hace que la propia historia de Marie se demuestre que es cierta. Me ha recordado en parte a otra serie que recomendamos aquí, que se llama Happy Valley, que tiene un punto de conexión, digamos, con los temas, y es otra digna heredera, desde luego, de ella. Sí, además yo creo que es eso, ¿no?, que consigue también ese éxito porque cambia el plano, ¿no?, y conseguimos ver la visión desde la propia víctima, ¿no? Es curioso que no nos hayamos dado cuenta de, tanto en la realidad como en el caso de las series o las películas, que no nos hayamos dado cuenta de que casi siempre se ponía desde el punto de vista del violador, ¿no?, y no desde el punto de vista de la propia víctima. Y creo que por eso también hace ese clic que nos falta todavía en esta sociedad. Y luego también hemos hablado algunas veces también del cuento de la criada, ¿no?, de esas distopías de aquellas personas que quieren llevarnos, ¿no?, a un tiempo atrás y que quieren hacernos retroceder. Bueno, pues yo creo que series como esta consiguen empujarnos, ¿no?, un poquito hacia adelante, y sobre todo de lo que hablamos aquí siempre, ¿no?, de que las series, las películas, todos estos formatos consigan no solamente entretenernos, sino también conseguir cambios sociales. Bueno, yo destacaría de la serie el que trate de manera tan directa que se siga sin creer a las víctimas de violación.
parece impresionante, ¿no?, que a día de hoy aún así se siga sin creer a las víctimas de violación. Y bueno, en concreto la protagonista transmite bastante bien esa vulnerabilidad y fragilidad, ¿no?, que sufre pues cualquier víctima, ¿no?, y cómo al final la sociedad le da la espalda. Esto es muy triste y muy duro, pero sigue pasando todos los días. Y bueno, cómo se refleja también, ¿no?, ese triángulo del agresor y la víctima, pero también del espectador, que en este caso sería su círculo social. La verdad es que es demoledora y yo la recomiendo bastante. Un saludo. Me gusta mucho la valentía de algunas oyentes que han dejado mensajes explicando incluso su situación personal. Algunos los hemos puesto, otros no los hemos puesto, pero creo que se está rompiendo también, que en ese sentido series como estas son muy pedagógicas, pero además es que se está rompiendo también ese tabú, gente que se ha visto arrastrada a una situación tan extremadamente dura como esa, sin haberlo elegido, pero que también está renaciendo en todas estas mujeres una notable fuerza, una notable valentía, una notable vitalidad, y están denunciando cosas como estas y nos están permitiendo visibilizar que es mucho más grande el fenómeno de lo que imaginábamos, que es mucho más duro el fenómeno de lo que nadie suponía y que está muy extendido, ¿no? Bueno, pues la serie también contribuye a eso, es uno de esos elementos que saltan en la sociedad, por eso es muy interesante esta experiencia. Y que no es tan extraño, ¿no? Lo que decía ahora mismo esta oyente, evidentemente no todas las mujeres somos violadas. Hay casos, como estáis contando, de algunas personas que sabían que íbamos a hablar de la serie, que han contado experiencias terribles, pero es verdad que no es tan extraño. Y mira, aprovechando que estamos en una recomendación de series, bueno, sabéis que aquí hemos hablado de Good Wife y de Good Fight, que es una serie de abogados larguísima y maravillosa, y yo soy muy fan. En uno de los capítulos de la serie hablan de algo que estamos viviendo de alguna manera estos días en España. En uno de los capítulos los abogados tienen que denunciar a una cadena de televisión porque en un reality una de las concursantes, completamente bebida y sin ser consciente de lo que está pasando, es violada. Esa cadena no hace nada, ese programa no hace nada. ¿Por qué cuento esto? Porque hace unas semanas, unos meses, leímos en El Confidencial la entrevista a una concursante Gran Hermano que denunciaba que eso le había ocurrido a ella. Claro, en ese momento era su palabra contra la del otro concursante, contra el programa, contra la cadena. Insisto que esto es aquí en España. Bueno, pues hoy, estas últimas horas, El Confidencial ha sacado el auto de la juez, porque se ha judicializado el tema, donde hay un vídeo en el que la juez dice que hay indicios de que ha habido una violación. Nadie paró esa violación. Nadie se dio cuenta de que el tipo estaba encima de ella, que ella estaba bebida. Es decir, no hablamos de algo tan extraño, hablamos de que eso puede estar ocurriendo a nuestro alrededor, y es muy importante que tanto los medios como la gente con visibilidad pública lo denuncie. Desde luego yo creo que la apuesta de Netflix por convertir en serie este libro, Creedme, que también creo que hay que leerlo, es mucho más minucioso todavía que la serie, pues es importante en este momento. Es dura, pero es una forma de denuncia, es una forma también de extender esta cultura de tolerancia cero hacia la violación y hacia los abusos y hacia la incredulidad de muchas veces las instituciones, las autoridades sobre denuncias de esta naturaleza. Y en efecto, este caso al que te refieres de Telecinco con Gran Hermano es un caso absolutamente escandaloso por todo lo que implica y por la desidia y la manera en la que se ha pasado de perfil, y además no ha suscitado un extraordinario debate social que merecería una denuncia como esa, y además observada por las cámaras de un programa extraordinariamente grave. Ana Pastor, gracias por esta recomendación tan interesante hoy. Muchas gracias, aquí seguimos. Así que mientras tanto, pues vamos construyendo, intentando fabricar, intentando levantar una sociedad con todas las dificultades y superar viejas batallas y superarlas y, bueno, construir algo edificante. No es sencillo, pero con la ayuda de la resistencia, pues vamos poco a poco superando este proceso que se llama la vida. Sí, no queda otra. Sí, yo de todas formas, como soy resiliente es la palabra, ¿no? Adaptativo, que te vas adaptando, te vas adecuando, como el agua a la taza. Y
¿Dónde estaba? Tenía ese audio por ahí. Pero creo que es bueno la resiliencia. Es una buena palabra, ¿no? Hay que ser vehemente en el trabajo de la construcción de una sociedad tolerante, solidaria, comprensiva, y a la vez también hay que adaptarse, ¿no? Ir adaptándose, ir batallando. Pero en todo caso, pasamos muy poco tiempo por este planeta y tenemos que hacerlo con la mejor de las vitalidades y el mejor de los espíritus, siempre que podamos, ¿no? Luchando contra las dificultades, contra el dolor, contra las batallas, Digo, yo me adapto mucho porque es que... Por si acaso, iremos buscando instrucciones para crear un búnker. No nos pongamos pesimistas, porque aun con todo, creo que todavía tenemos oportunidades. Todavía hay esperanza, sí. Que todavía hay esperanza, que todavía podemos construir un mundo diferente, que a lo mejor tiene que partir de nuestra propia iniciativa, que tiene que ser contagioso y que tenemos que luchar por ello. Pero nadie tira la toalla aquí. Aquí no está permitido tirar la toalla. Aquí está permitido como mucho echarse al monte. Mira, dice Mamen, no. Resiliencia, respeto, amor y estar rodeados de buenas personas. Esa es la clave. Esa es la clave de la convivencia cafetera. Este es el dogma cafetero. La resiliencia, el respeto, el amor y estar rodeado de buena gente. Y luchar para abrazarnos y para mirar a un futuro lleno de esperanza, que además creo que es posible construir. Mentiría si dijera, no, ya se ha perdido toda oportunidad. No es cierto. No es cierto, tenemos muchísimas oportunidades para hacer de este mundo un mundo mejor, y conocemos casos, la propia Mamen contribuye con su granito de arena a construir un mundo más generoso, más amable, más solidario para con los demás, como tantos y tantos oyentes de este programa, como tantas y tantas personas que trabajan en organizaciones no gubernamentales. Ayer cuando hablábamos con la gente de Salvamento Marítimo Humanitario, con estas experiencias tan terribles que nos cuentan, que están afrontando, contra las que están luchando prácticamente en solitario, sin ningún apoyo institucional, y vemos a gente dedicando su vida a ayudar a los demás, hombre, aunque sea solamente por esto. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Este es un programa muy abierto, muy participativo a los oyentes. Hola, cafeteros. Deciros que vi la serie de Creedme porque la recomendaban mucho por Twitter y la verdad es que me impresionó mucho y me revolvió mucho. La verdad es que es cruel y real. Es muy fuerte ver como dijo el último abogado, que en cualquier delito la víctima siempre tiene la razón, y en cambio en un delito de violación tienes que demostrar que has sido violada. Y nada, a ver si se mueve un poquito la conciencia de la gente y empiezan a ver que es muy, muy difícil denunciar y que no, encima que no te crean. Un beso, cafeteros. No me quiero ni imaginar el ejercicio de superación que supone y finalmente hay que luchar también, hay que batallar y hay que entender que somos productos de pequeños trocitos, algunos con mucho sufrimiento, otros llenos de alegrías también, y que una persona es la composición de todos esos fragmentos, y por eso tenemos que hacer lo posible por sobreponernos, por mirar para adelante, creyendo siempre en valores como la justicia, como la generosidad, pero muchas veces las buenas personas que somos, o las personas que somos, lo somos gracias a la construcción de un montón de pequeños trocitos y algunos muy, muy desgraciados, muy dolorosos, ¿no? Así que eso nos tiene que servir para mirar hacia adelante, para luchar por salir adelante y por ayudar a los demás, ¿no? Bueno, esto es la cafetera. Uh-huh. De todas maneras, claro, llega el fin de semana y el fin de semana es el tiempo adecuado también para mirar y para tratar de disfrutar de la vida, porque luego la vida hay que buscar los ratitos para disfrutar en compañía. De hecho, para disfrutar también este fin de semana, otro día, nos hacíais llegar desde las XL esta comedia músico-teatral que se llama Degenérate mucho, y además nos enviabais un audio al WhatsApp del programa, y yo creo que, bueno, pues también para eso sirve el fin de semana también, ¿no? Para relajarnos un poquito, para, si podemos también reírnos con este tipo de cosas, disfrutar y como digo, pues relajarnos un poquito. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pues todavía no lo tengo planteado. ¿No tienes planes todavía? No.
Vas a quemar Madrid. Eso es que los mejores planes son los planes que no tienes planeados. Sí. Sí. Hombre, la vida, sí, lo que pasa que... Como dice Pai, que lo decía John Lennon, la vida es aquello que te va ocurriendo mientras tú estás haciendo otros planes. Es verdad. De hecho, me ha pasado alguna vez que... por ejemplo, un día me pasó con Ainhoa que dije, pues no, sí, hoy solamente vamos a cenar. Bueno, pues se hicieron las 5 o las 6 de la mañana. Estas cosas pasan y luego son las mejores. Sí, bueno, de momento, mira, hoy sí que he quedado para comer con mi hermana. Que hace hoy es 11 de octubre. Mañana, día 12, la gente asistirá, claro, en grandes ciudades va a haber desfiles y cosas militares. Yo nunca he ido, igual sí, pues si puedo me acercaré. Un planazo, veo, que tienes por delante del fin de semana. Bueno, me puedo coger la cámara y... A mí me fascina, yo fui hace mucho tiempo que ya no me puedo pasar por un lugar así. Luego dicen, es que en Cataluña no se puede convivir. Digo, joder, pues si me ves a mí paseando por un desfile de estos o por la Plaza de Colón cuando hay un encuentro de estos del Trifachito. Pero yo, cuando era más joven y no salía en la tele, fui alguna vez a hacer fotos a los desfiles. Es un espectáculo, no sé, es un espectáculo ver a niños saludando el paso de los tanques. Es una cosa sorprendente, ¿no? Que para ellos son juguetes, o sea, es como para sus padres, por cierto, que están ahí mirando, mira, este es un RJ453 con un 45 milímetros, un poder de disparo, y les oyes en unas conversaciones completamente... La día que el niño dijese, ¿y cuándo la puedo probar? Claro, así, pues eso ya lo sumas al Fortnite y ya tienes potencial. Pues mira, sábado 12 de octubre y el lunes sentencia del procés. Claro, eso iba a decir. Y exhumación de Franco. Anda, que el que haya hecho el calendario también, o sea, primero exhibes los tanques, después sacas la sentencia del procés y luego ya mandas a Franco para casa, ¿no? Más o menos la secuencia va a ser esta. Va a ser la segunda transición, no sabemos si hacia adelante o hacia detrás, pero claro. La segunda transición española. Pero es muy alucinante porque en efecto mañana si estáis en algunas de las grandes ciudades puede que os sorprendáis por la mañana, de buena mañana, con el ruido de los turbojets militares sobrevolando vuestras cabezas, porque el desfile implica eso. Aquí en Madrid se probó ayer o antes de ayer, ¿no? ¿Cuándo estuvimos escuchando los aviones que pasaban? No, igual hace ya, sí, no, 2 o 3 días. El miércoles. El miércoles que oíamos pasar aquí a los aviones militares, porque primero ensayan, que siempre me ha parecido como llamativo, ¿no? ¿Tienes que ensayar, en serio? Bueno, y porque confiamos en que están ensayando, pero podría ser... Bueno, supongo que aprovechan, como normalmente los aviones militares no sobrevuelan las ciudades, pues aprovechan ese día para hacer cosas de aviones militares. Yo recuerdo cuando tenía que venir en coche al estudio y me encontraba algunos tanques por el camino y me sorprendía muchísimo. Era como... Vale, lo entiendo, pero me da muy mal rollo. O sea, ir con tu coche tranquilamente y encontrarte un tanque, ¿sabes? Tener que adelantar un tanque es muy fuerte. Pues así que te va a dejar unas imágenes, pero bueno, puedes ver a los legionarios, esos hombretones musculados. ¿A qué hora es eso? Con su cabra. No es una cabra, ¿no? Es un no sé qué. Es un muflón, no. Un muflón es otra cosa. No me acuerdo. Tiene... O sea, sé que es otro animal el que sacan a paseo. Si me pilla de paso, lo haré. Pero también quiero descansar el fin de semana. Sí. Así que, sí. Bueno, pues luego lo televisan y todo. O sea, aquí quiero decir claro. que lo puedes poner la tele y entonces te van contando. Las fotos pueden ser capturas de pantalla. El séptimo paraje. Estas cosas heredadas de un tiempo, a mí siempre me ha parecido... Pero bueno, hay una España. Recuerdo la cobertura informativa del año pasado, que luego lo estuvimos comentando porque yo decía, es que... De hecho, creo que cayó en viernes, creo. Y yo pensé, digo, imagínate que te toca cubrir esto. ¿Qué dices? ¿Qué comentas? Claro. No, hombre, tienes que ser, supongo, experto en cosas militares y... Hombre, no, bueno, a ver, habrá de todo. Habrá una reportera de calle preguntando a los papás, a los niños y a las mamás sobre su opinión sobre la cabra de la Legión. Y habrá gente que está sentada pues dando paso y que sabe el orden en el que van saliendo esas cosas y todos iban diciendo, pues y ahora sale el 4º, 5º regimiento de no sé qué, patatín. O sea, tienes que tenerlo, aparte que te lo preparas bastante antes y te dan el orden. Seguramente Defensa pasará una circular con... Es que yo no sé si realmente Pedro Sánchez pensó en toda la precampaña y campaña electoral que le iba a esperar, ¿no? Todos los acontecimientos que iba a haber antes del 10 de noviembre. Porque es que es curioso. O sea, que haya coincidido todo previamente a las elecciones. Sí. En fin, cosas de las... Pues eso, todos los días. Todas estas cosas. Así que nada. Bueno, que nos vamos a marchar, ¿no? Vale.
Y tenemos alguna cosa más que... Nada, disfrutad del fin de semana, portaos mal, disfrutad de la vida. No hay dos vidas, no hay dos oportunidades. Nadie os va a regalar una segunda vida para que os rehagáis de todo este gran sacrificio. Así que aprovechad la que tenéis para disfrutarla, para intentar hacer ese ejercicio de juntaros con amigos, y si hay una guitarrita y una copita de vino de por medio, mucho mejor. ¿No has tocado la guitarra a la Resistencia? Todavía no, estoy Todavía ensayando. no. Pero... Bueno, ayer me pasó una cosa, ayer fui a la piscina. Uh-huh. Me pasó una cosa horrible, me echaron de la calle. ¿Sabes que hay calles con líneas flotantes? Y entonces fue una de las militares, esas monitores militares que de los cabo teniente coronel de la piscina. Y entonces yo iba nadando, me tuvo que adelantar uno, y entonces me dijo, oye, perdona, si no te importa, ¿te puedes poner en la calle lenta? ¡Qué bochorno! ¡Qué fuerte! En el carril de la derecha. Si no te importa, puedes... Te dio las luces, digo, ¿no? Para empezar, la verdad, debo decir, ¿era razonable que yo no estuviese en ese carril? Sí, era razonable. ¿Fue bochornoso? Sí, fue bochornoso. Pero No, para ser honestos, fue injusta la acusación. Porque lo cierto es que yo estaba acompasándome a la persona que tenía delante. No sé si habría podido ir o no más despacio, o más deprisa. Pero yo estaba acompasándome porque no me parecía que era cuestión de aplastar a nadie en la piscina. Me parecía un lugar donde la civilización debe imponerse. Y entonces estaba nadando. ¿Qué es lo que hice? Me paré, dejé que pasase un ratito la persona a la que yo iba atropellando, la dejé circular y después yo cogí y fui tranquilamente para no atropellar a nadie. Pero el que venía detrás no hizo eso. El que venía detrás salió a continuación y me pasó por encima. Debo decirle a la señora militar, esta que me expulsó de la calle con todo el bochorno público que supuso eso, que además en mi calle ponía velocidad media, que había otra para velocidad rápida, que ya estaban ocupando para entrenar a los niños que van a esas horas a la piscina. Y yo dije, hombre, pues tampoco es eso. Así que me expulsaron de la calle. Y nada, ahí mostré mis debilidades. No importa porque yo no tengo dignidad. Entonces me levanté y le dije... Pero fuiste obediente entonces. Por supuesto. ¿Y le dijiste algo o no? No, me cambié de calle tan pichi. Vale. Fuiste de paso, dijiste, pues vale. No. Fui de humillado, o sea, bajé la cabeza y le dije, señor, sí, señor, a sus órdenes, señor. Voy a comer barro, señor. 30 flexiones, señor, haré 30 flexiones. Sí, señor. Eso decía yo, ¿sabes? Merezco morir, señor, por no ir al ritmo y tal. ¿Y cuánto tiempo estás en la piscina? Bueno, 35 minutos, una cosa así. Pero además llevo unos cascos que me compré, horrorosos, de 10 euros en el Decathlon, que son muy malos. Son horribles, entonces te van cayendo, entonces te entra agua y se te cae el casco y entonces tú vas ahí. Pero es verdad que vas oyendo música mientras nada, que eso es como la siguiente revolución después de haber llegado el hombre a la luna. Eso te lo van a acabar prohibiendo, ¿eh? Qué pasada. Y porque entonces la señora me gritaba... Es como ponerte cascos mientras conduces. Entonces te va a decir pues no la militar, te va a decir que... Y entonces se puso, tú sabes, además, con su flotador debajo del brazo, con los brazos en bruces, así, ay, me gustaría las piernas ser ella. Separadas, mirando y con el silbato en la boca, haciendo... Joder, es que te sientes súper empoderada ahí. Ella sí. Claro. Ella sí. Dame un flotador y... Sí, dame un flotador y un pito y construiré... Sí. Así que nada, me cambié de la calle de la dignidad a la calle de la lentitud. Así fue. Tampoco pasa nada. La calle del sosiego queda mejor. No, le dijiste, claro que sí, es que yo prefiero el sosiego. A mí me hace mucha gracia. Antes que el ruido. Porque, claro, luego vas al vestuario. La piscina es un sitio insólito. O sea, entonces vas al vestuario y allí te ven y ves todas las vergüenzas y ves todas las cosas de la vida, ¿no? Y entonces algunos que los ves todos ahí cuchimizadillos ahí, pues cambiándose a tu lado, como yo, pues eso, normal, para eso vas a la piscina. Si fuera Sansón no tendría que ir a la piscina, si fuera Herculeo pues no tendría que ir. Entonces estamos todos ahí escuchimizados, pero entonces se abre la puerta de acceso a la piscina, donde las caras observan y además donde generalmente hay un montón de gente esperando porque llevan a sus hijos al colegio, entonces están todo lleno de madres y de padres así en la puerta del vestuario viéndote salir con tu pantalón apretadito y tu gorro de preservativo colocado en la cabeza. Porque no llevas... ¿A qué bañador llevas?
Pues un turbotanga apretado. Sí. Lo que te dicen las recomendaciones. A mí Sí. yo fui y dije, ¿me puedo traer mi pantalón de surfero así? Y Claro. no es correcto, no es correcto. A mí me gustan esos, a mí no me gustan los... Tampoco, pero hija mía, yo me adapto, yo soy un tío adaptativo, no tengo vergüenza, pero si no tengo dignidad, entonces yo voy así... Podrías ir con... ¿Cómo se llama esto? Ahora no me va a salir. Con un neopreno. Total, que sales allí y entonces mis compañeros, yo salgo, como todavía estoy empezando en salgo con toda la humildad posible, así arrastrándome como para que nadie me mire como aquí viene Tarzán, pero el resto no. Surten, por algún efecto mágico de ese marco de la puerta, se hinchan, se inflan y se ponen musculados cuando atraviesan la puerta, después de cambiarse, que nos hemos visto todos, y dice, macho, que tú no eras así. Y entonces hinchan el pecho y salen andando así, con la cintura estrechita y los hombros así hacia el cielo, bien erectos. ¿Y tú qué haces? Y yo pues voy así Te pones mirando como entre encima dos no de llevo ellos gafas, para que no te vea. No, yo voy como un topillo así, sin gafas, Claro, es que tanteando encima las sin paredes gafas. así para llegar Claro, al yo agua. necesitaría lentillas. No, pero probé una cosa, ya las gafas si es que te las venden graduadas en las tiendas de deportes. Tienen una graduación así estándar, pues 1, 2, 3, y entonces tú te Ya, las pero yo, colocas por y la más ejemplo, cercana, que ya es más de lo que llevas sin Pero yo gafas. tengo más en un ojo que en otro. Bueno, pues entonces una cosa para abajo de las dos, me imagino, pero ya es más, por lo menos con uno verías más o menos. Pero es que probé a hacer eso y el mareo que me cogí fue brutal, entonces las cambié al día siguiente porque me las colocaba y entonces veía dragones. No, yo creo Entonces dije, me falta a mí ahogarme en una piscina con este bañador y con un condón puesto en la cabeza. O sea, no era adecuado. Porque esto de que sea obligatorio llevar gorro, supongo que es para que no caigan pelos al agua y la depuradora y todo ese tipo de Claro, eso cosas. es una cochinada. Ya, pero... Piensa que se te cae mucho el pelo. Pero- Bueno, a mí al menos. Digo una cosa, porque... ¿Qué es esto del...? A ver, la dignidad cuando vas a nadar no existe. No, y además a veces pasan cosas flotando. Tú lo que no tienes es que fijarte mucho. ¿Qué cosas pasan flotando? Cosas que pasan en las piscinas, pasan Ay, cosas. Dios. En las piscinas pasan cosas. Pero lo del pelo nunca lo he entendido. Hay gente que tiene verdadero trauma con el pelo. Dices, es que he visto un pelo, pero ¿qué es un pelo? O sea, no, es que el pelo me da mucho Esos no han asco. estado en ciertas playas. Yo este verano estuve en una playa... Había muchos pelos. No, pelos no, había basura. Claro, bueno, es que... Pero el pelo, por ejemplo, en los spas o en las Mira, piscinas, dice aquí con el hashtag, dice Sacudel, es peor que te den un manotazo porque se acercan y no te ven, o patada cuando eres tú el que te acercas. Bueno, los manotazos. Ayer me pegaron un manotazo en las nalgas que me sentí ¿Uy? súper festivo. ¿Uy? Dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la fiesta? ¡Gorros fuera! Pero en el carril del sosiego o en el otro. No, en el de otro. la fiesta, ¿no? En el de la fiesta. Digo, Claro, porque es que aquí, encima, hola. claro, te Era echan uno de estos inflados, Claro. un tío inflado. Digo, Porque te van hombre, ¿estamos empezando el festival o qué? ¿Estamos poniendo Fiesta. contentos? Oye, claro, es que igual hay un carril que es el animado y el otro... uf, Eso pensé yo. Pero el tipo, además, la verdad es que tenía barriguita y tal, pero nadaba a toda velocidad, debo decir. Y el tipo entraba ahí en la calle, iba a toda velocidad. Y María iba también lanzada en el carril, y iba yo, pues eso, lo que se dice entorpeciendo la circulación. Eras como un oso perezoso. Sí, yo soy Feliz y tranquilamente por tu vida. A mis cosas. ¿Cuántos carriles hay? Pues debe haber 6 o 7 carriles, no más. Es una piscina grande, es una piscina bastante grande, sí, así que... En Pues fin, muy las bien. cosas de esta, sí. Que luego digo, si no me está sirviendo de nada, si yo no me veo más fuerte. También es verdad. Sí, que seguro que te No, sirve. Que no me sirve. Sí. Y me sirve para hacer un esfuerzo tremendo. Mira qué Me sirve, brazos te están poniendo. Dice, y yo para no dejar pelos tendría que ponerme neopreno y la cabeza al aire, dice Celsius. Sí. Claro, puedes ir con un neopreno. El siguiente paso es surfear, Fer. No, pero si está calentita el agua. Surfear esto ya es para... Mira, totalmente sí a los gorros obligatorios. Hay cosas en el fondo de las piscinas, dice Cecilia. Dios. En las piscinas, en el fondo de las piscinas. Además es que es verdad que como todo el mundo nada con gafas... Ostras, que me tengo que ir a la tele. Que sí, que adiós. Gracias, pasad. No voy a llegar. ¿Dónde estabas? Aquí hablando de las piscinas. Vale, venga, Tengo que ir adiós. corriendo. Que disfrutéis del fin de semana, de verdad. Muchísimas gracias a todas por vuestra compañía y muchísimas gracias a los mecenas que hacéis posible este programa, que hacéis posible La Cafetera. Disfrutad del fin de semana y portaos muy, pero que muy mal. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás sola. La Cafetera,
es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Keep